Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Elvira y trabajo como Clinical and Research Manager en Elsevier, en el área de Clinical Solutions. Hoy estamos en nuestra serie de News from the Front, desde Colombia esta vez. Estamos con el doctor Omar Roballo, que además es compañero estimado mío de doctorado. Él trabaja en la empresa social del Estado Santiago de Tunja. Sí, lo he dicho correctamente, y es médico de atención primaria, doctor en neurociencias, y el interés de traerlo con nosotros hoy a este capítulo de News from the Front es para que nos comparta su experiencia sobre algo muy interesante por el tema en el que trabaja, que es sobre todo atención primaria y manejo de patologías no urgentes. Entonces, su experiencia durante la pandemia sobre el trato y el manejo de pacientes con patologías crónicas que se han visto, pueden haberse visto afectados por precisamente la pandemia en alguna u otra manera, que ahora nos comentará. Y también si han tenido que desarrollar él o personas que él conozca o su institución de tecnologías o técnicas, más bien técnicas o abordajes innovadores para precisamente asegurar la calidad de la atención y la seguridad de estos pacientes en el entorno en el que él trabaja. Entonces, bienvenido, Omar, y gracias Gracias. por estar con nosotros. Así que primero, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, tu atención, cuántos pacientes ves, en dónde trabajas y qué tipo de pacientes son, por ejemplo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Pues como tú lo has mencionado, soy médico de atención primaria. Yo trabajo en un puesto de salud en la ciudad de Tunja, que es la ciudad capital del departamento. Pues es una ciudad pequeña. Nosotros tenemos más o menos unos 200.000, 250.000 habitantes y a lo largo de toda la ciudad están estos puestos de salud. Eh, Lo que yo hago, pues obviamente es mirar estos pacientes, son pacientes de todo tipo, o sea, veo desde niños hasta pacientes ancianos, pero más o menos la mitad de la población que yo atiendo son pacientes ancianos con enfermedades crónicas, que pues como lo estábamos mencionando fuera de cámara, pues los que he visto que tienen mayor problema en el acceso y en las situaciones que planteó esta pandemia. También tenemos un hospital, pero pues esto es algo muy reciente, creo que también fue una consecuencia de lo que ocurrió con la pandemia, ¿sí? Fue un hospital que por las circunstancias que vivimos, como todo esto fue tan rápido, pues en un esfuerzo de muchas personas lograron montar este hospital y fue un hospital que comenzó a trabajar hace muy poco, entonces están todavía afinándose algunos detalles, pero que ha sido de mucha utilidad también en la pandemia. Respecto a mi día a día, pues son, como te digo, pacientes crónicos, veo más o menos unos 12 pacientes en la jornada que yo trabajo, que son solamente 4 horas. Y como te digo, pues sobre todo pacientes de estas características, pacientes crónicos que tienen muchas enfermedades y obviamente pues manejos que son muy complejos, tienen mucho medicamento, en fin. Muchas gracias por compartir esto. Entonces me surge una pregunta y es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al principio, por ejemplo, de la pandemia, que algo afectó ese ritmo de trabajo? Bueno, no solo el ritmo, sino más bien el estado de esos pacientes que tú veías. ¿Hubo algo que afectara ese control más seguido de los pacientes o siguieron asistiendo regularmente a sus consultas? No, realmente como te estaba mencionando, aquí nosotros no estábamos preparados para esto, ¿sí? Y muchos de estos pacientes terminaron aislados. Realmente la decisión urgente que se tomó en el momento que comenzó toda la pandemia fue pues evitar el contagio, tratar de limitarlo al máximo y la región se apartó totalmente. Nosotros nos aislamos del resto del país, se cerraron todas las carreteras y quedamos aislados, ¿sí? Pues afortunadamente es un departamento muy autosuficiente, nosotros pues producimos muchos alimentos y eso, o sea que eso no nos afectó tanto el hecho de estar aislados, pero en el caso de las personas crónicas, ¿sí? Ellos tuvieron que verse obligados a la fuerza pues a estar totalmente encerrados en sus casas. Y eso planteó pues muchos problemas. Primero, para poder monitorizar los manejos de ellos, pues era algo prácticamente imposible. Y muchos de estos pacientes comenzaron a tener problemas en el acceso a sus medicamentos,
en los controles que tenemos que hacer de forma rutinaria para ver si sus patologías están bien controladas, si sus niveles, por ejemplo, de azúcar eran correctos. Y eso al final hizo que estos pacientes, sobre todo en la primera ola, tuvieran mucha dificultad para acceder, y eso lo vimos después en este momento cuando ellos ya comienzan de nuevo a retornar a las consultas. Pues nos damos cuenta que efectivamente muchos de ellos tuvieron pues muchos problemas para poder mantener sus tratamientos y poder hacer pues las cosas como se debían hacer. Y eso en este momento nos ha planteado un problema adicional, y es que nos ha congestionado los servicios, ¿sí? Entonces tenemos todo ese montón de pacientes que tienen un montón de problemas, que en este momento están totalmente descompensados, más toda la patología que tenemos adicional, pues que veíamos habitualmente, y obviamente pues todos los casos nuevos que vemos de problemas respiratorios, ¿sí? Entonces eso ha saturado los servicios de salud y ha planteado para estos pacientes pues muchos problemas de acceso a la salud, de poder ingresar, por ejemplo, una consulta y este tipo de cosas. Y también fue, pues como creo que ocurrió en todo lado, el grupo etario más afectado por la pandemia, ¿sí? Entonces la mayoría de mortalidad nosotros la vimos efectivamente en estos pacientes, ¿sí? Y además, pues esta patología es una patología que tiene un desarrollo muy abrupto, ¿sí? O sea, uno puede encontrar un paciente que realmente no tiene ninguna alteración en su estado de salud, lo ves en la consulta y el paciente está bien, y en el lapso de unos días el paciente se descompensa terrible y Es termina, como muy pues, errático, ¿no? Como que no sí, elige, no, es difícil entender patrones porque, exacto. y claro, teniendo una población también tan heterogénea, porque entiendo que Ujú, debe haber mucha discrepancia en muchas cosas, ¿no? En el autocuidado, en la, en la comprensión de las órdenes que se te dicen ujú. de médicas. Entonces, al haber eso, pues también, y en la propia persona, su genética y su biología, pues también afectará mucho, que hace difícil clasificar la población de poblaciones de riesgo, poblaciones que pueden tener un Ujú. peor desenlace, ¿no? De ser complicadísimo. Sí, y es que además nosotros, esto yo creo que fue la tormenta perfecta, ¿no? Primero porque nos cogió de forma muy rápida, ¿sí? Nos cogió totalmente fuera de foco, ¿sí? Y nosotros ya estábamos aquí con un problema adicional que era toda la migración, ¿sí? Nosotros en Tunja tenemos una cantidad muy importante de migrantes de Venezuela, y ellos también pues hacen acceso, tienen acceso, obviamente, tienen su derecho por ser simplemente seres humanos, tienen derecho a la salud, y ellos también los estamos viendo. Entonces esto también nos incrementó mucho. Al ser población migrante también fue una cuestión, un reto muy grande, porque son personas que están moviéndose mucho por el país. Entonces Ah, tú ves gente que además es una tragedia, ¿no? Gente que va caminando por las carreteras, que van yendo para un lado, para otro, tratando de buscarse la vida. Pues ha sido también una situación muy complicada. tiene Entonces, todo muchos, como que se unió, ¿sí? Entonces, sí. la pandemia, los problemas que ya teníamos nosotros de nuestro sistema de salud, la migración, bueno, todo esto ha hecho que realmente haya sido una situación muy compleja. Y de verdad has vivido olas como se conocen a nivel mundial, o para ti ha sido un continuo, digamos, episodio, o si ha tenido momentos donde todo pareciera tender a regularse y después se dispara otra vez. O, No, ha sido tal cual, ha sido en olas, y como te digo, al principio estuvimos muy estrictos con las restricciones de salir a la calle, hubo toque de queda, bueno, un montón de cosas. Después se flexibilizó un poco esto, volvimos a tener una ola justo después de las Navidades, ¿sí? Ujú. Volvió esto a afectarse, e incluso llegamos a estar en una situación mucho más compleja que al principio de la pandemia, ¿sí? O sea, se llenaron las UCIs, los hospitales están a punto de colapsar, y en este momento estábamos otra vez viendo que comienza a bajar un poco la, pues, la cantidad de casos, ¿no? Y sobre todo la mortalidad. Y eso también coincide un poco, yo creo, por el hecho de que también se comenzó a hacer algo de vacunación. Entonces ya en la ciudad se han vacunado a las personas mayores de 80. Ahora ya Ujú. vamos con el segundo grupo, que son entre 60 y 80 años, y ya se vacunó pues a todo el personal de salud de la ciudad. Entonces yo ¿Tú creo que eso recibiste también la tiene vacuna una... ya? Sí, yo ya recibí la vacuna. Y además tuviste la infección, tuviste doble inmunización, ¿no? Sí, La sí, biológica. porque yo estuve enfermo de COVID también, sí. La Eso a pesar biológica. de, sí, a pesar de lo que te decía, porque
nosotros siempre estamos somos muy estrictos con los protocolos de equipos de protección personal. Los consultorios se adaptaron de tal forma que pudiéramos tener pues, el aislamiento social, pues, que los pacientes estuvieran alejados, limitábamos ciertas maniobras del examen físico para evitar posibles contagios entre consultas y cada vez que vamos a coger un paciente, pues estamos muy estrictos con el lavado de manos. Y aún así, uno termina contagiado, o sea, es una enfermedad Imagínate, que, claro, como tú dices, es muy poco predecible realmente, mm. ¿sí? Y hubo alguna iniciativa, me imagino que para los gobiernos es igualmente difícil, y como nadie sabe lo que está haciendo en el sentido de que no nos había tocado antes, pues todo el mundo hace lo mejor que puede dentro Sí. de sus capacidades. Y yo creo que muchos médicos, en su buen haber, han intentado por muchas formas paliar de cierto modo las carencias con las que se encuentran. Y entiendo que tú fuiste uno de ese grupo de médicos que tienes una experiencia, una experticia en algo que es producir, no sé, equipos 3D, incluso hiciste la impresora 3D con la que estás haciendo ciertas cosas, ¿no? Un grupo, tú y un grupo de amigos, y que hicieron algo para intentar ayudar a tu institución, por lo menos en las primeras fases o días, a ayudar pues con esa protección. ¿Es así? Sí, mira, sí, nosotros podríamos decirlo, y lo digo pues con cierto orgullo, hacemos parte de un movimiento mundial, ¿sí? O sea, es un movimiento que se llama el movimiento de makers. Son Mm. personas que buscan de alguna forma poder diseñar y hacer piezas que tengan utilidad para algo, ¿sí? Incluso la misma impresora, las piezas que se utilizan para ensamblar la impresora son el diseño de una persona que compartió con todo el mundo y esto permite que estas impresoras, pues cualquiera que quiera y que tenga la iniciativa de hacérsela, pues la pueda hacer. Son impresoras de depósito de plástico, son impresoras 3D. Y nosotros estábamos trabajando con eso, ¿no? Con hardware libre, se llama así, para que pudiéramos, por ejemplo, estábamos pensando hacer un microscopio que se pudiera utilizar en cualquier lado, ¿no? Sobre todo para, justamente esto antes de la pandemia, ¿sí? Que era para poder hacer telepatología, ¿sí? O telecitología. Increíble. Entonces, cuando comenzó todo esto, pues la universidad cerró, también trabajo en una universidad, pues eso quedó un poco estacionado. Estábamos desarrollándolo y en fin. Pero vimos que como esto fue tan rápido, realmente los médicos en ese momento no tenían elementos de protección personal, con decirte que no había tapabocas, ¿sí? O sea, estábamos en una situación en que todo el mundo estaba expuesto a un montón de riesgos ahí y no tenemos cómo defendernos. Entonces, viendo otros ejemplos, por ejemplo, en España fue algo también muy importante, ¿sí? Países como España, muchas personas comenzaron a desarrollar prototipos para poder de alguna forma suplir eso. Y nosotros diseñamos un prototipo muy sencillo que era una especie de careta de protección utilizando pues un acetato. Y se imprimió una pieza muy sencilla con un cordoncito y servía pues como protección inicial, ¿no? Era algo como muy urgente que Sí, hicimos una al barrera principio. física Sí, rápida. sí, algo rápido como para que la cosa, ¿Y pues, cuántas unidades alcanzaron a hacer? nosotros alcanzamos a hacer como unas 500, ¿sí? Y las donamos a varias instituciones de salud. Fue una donación, o sea, lo hicimos de forma desinteresada, con los recursos que nosotros teníamos. Obviamente, pues, unas de estas caretas fueron a la institución donde yo trabajo. Y como yo soy docente de una universidad, muchos de mis estudiantes que están dispersos por todo el país, pues me decían que por favor les colaboráramos y entonces hacíamos el esfuerzo para hacerles las caretas y enviárselas. Y yo creo, bueno, es un pequeño detalle, pero creo que aportó en algo, ¿sí? Y ya después, cuando ya la situación fue Uno no mejorando, sabe qué tan pequeño es porque al final todo sí, tiene repercusiones grandísimas y la cantidad sí, de, pues de problemas que han podido evitar con eso se multiplica ciertamente. Pero no solo esto, que es una iniciativa increíble y ojalá podamos compartir el modelo pues para mostrar una imagen, nos encantaría tenerla, ujú, que nos enviaras una imagen y así la ponemos también. Es, va, dentro del manejo de los pacientes crónicos, volviendo un poco a eso, también viendo las limitaciones con las que se ven las instituciones y los sistemas como están implementados, porque son los que son, y la tendencia es a que cambie. ¿Has tenido que hacer algún cambio también en tu quehacer médico, tomar un rol más activo, formas de comunicarse con los pacientes para asegurar de nuevo esa atención
que llegue de la forma adecuada? Sí, sí, como te decía, sobre todo en los pacientes mayores, nosotros tenemos aquí un problema muy, muy grave y es que muchos de estos pacientes son pacientes que viven solos, ¿sí? O sea, nosotros en América Latina creo que es un fenómeno generalizado. Nosotros tenemos los problemas típicos de los países en vía de desarrollo, ¿no? O sea, tienes un montón de problemas de desnutrición, bueno, y eso, pero también comenzamos a ver los problemas de los pacientes crónicos que se ven en países desarrollados. Entonces, personas abandonadas, ancianos sin ningún soporte. Y adicional a eso, pues tenemos, por ejemplo, personas mayores que no tienen educación, ¿sí? Entonces son pacientes analfabetas y estos pacientes, para ellos esto ha sido muy difícil porque la mayoría de las consultas especializadas, por ejemplo, las están haciendo por teleconsulta. Y son personas que no tienen acceso a equipos, por ejemplo, para una teleconsulta, y al no saber leer, pues tampoco lo pueden hacer por teléfono, ¿sí? Entonces, tuve el caso de una paciente ya mayor, sola, su familia no estaba en la ciudad, entonces estaba totalmente aislada y ella dependía de nosotros, ¿sí? Y por todo lo que te digo del hecho de que estuviera encerrada, se descompensó terriblemente, la vimos en la consulta y estaba pues totalmente descompensada, necesitaba algunas cosas que requerían una atención especializada y pues no tuvimos más remedio que remitirla y lamentablemente pues le tuvieron que hacer teleconsulta y ella al no saber leer, no tener acceso a un computador, pues no pudo decirle al especialista exactamente qué era lo que le pasaba. Y ha sido muy complicado con ella, ya ni siquiera sabe cómo tiene que tomarse la medicación. Entonces, realmente entre estos casos es muy complicado. Lo que intentamos nosotros es, por ejemplo, en las fórmulas, en vez de ponerle, o le ponemos la fórmula formal, pero le dejamos en las cajitas dibujitos de un solecito, por ejemplo, cuando tiene que ser en la mañana, con un dibujito, un gallito si es temprano, bueno, más o menos tratar de uno apañarse y adaptarse a la situación, Adecuarse ¿sí? a los niveles de alfabetismo de la gente. Es una cosa que no pensamos tan frecuente porque tal vez no estamos en el frente, en la línea al frente. Es, claro, la teleconsulta se ha aumentado un 40% desde la pandemia, pero ¿para quiénes, no? ¿Cuáles son las barreras Ujú. de aquellos que no tienen esos sistemas de acceso y cómo Claro, lo podemos mejorar? Porque lo que está claro es que no se puede intervenir en todo y la infraestructura es la que es y va al ritmo que sí, va y ciertamente, no, los gobiernos también intentan ir dentro de sus posibilidades y sus propias intereses lo rápido que pueden, pero es que todo pasó tan rápido, ¿no? Ya llevamos un año y yo bien, creo que si ahora se hace un mapeo de quienes tienen ¿no? dispositivos móviles, pues va a ser grandísimo en comparación a hace un año y claro. medio, por ejemplo. Pero no quiere decir Sí, que no haya casos puntuales, y ese caso puntual puede ser un familiar de uno, ¿no? Y qué desafortunado y qué mm, triste que fuera que uno no se puede ver con la persona, no puede llegar fácilmente porque hay bloqueos físicos para el acceso, pues que se complique por algo que, pues que casi que no depende de uno, ¿no? Y se le han impuesto por mm, una situación, entonces le ha sido impuesto por una situación, así que tal vez nosotros, igual desde este lado de la información, pues nos pone a pensar un poquito qué podemos hacer mejor para poder llegar a más gente, ¿no? Y darles a ustedes más apoyo, incluso ujú. en esos pacientes, ese tipo de pacientes, algo que realmente nos pone a pensar cómo podríamos ayudar más, Sí, porque, pues, porque pues no es solo ya la soledad, sino es también el peso de la enfermedad, ¿no? No solo, son dos mm, cosas, el componente psicológico, por un lado durísimo, y por otro realmente el físico de la persona que lo estaba padeciendo y sufriendo. Y entonces, bueno, aparte de esos, ¿qué haces? ¿Te comunicas más con ellos? ¿Los llamas? ¿Estás más pendiente como si fueras pues su familiar sí. casi, ¿no? Sí, realmente el sistema de salud para ellos es realmente algo muy importante, ¿no? Y Mm. son pacientes que no se pueden dejar aislados, ¿sí? O sea, nosotros intentamos de alguna forma tratar de que ellos tengan acceso, pues todo el acceso posible que tengan al puesto de salud. Como te dije, la situación actual ha hecho que las agendas se desborden, o sea, estamos con las agendas llenas, pero entonces estos pacientes intentamos dejarles pues una atención preferencial, vamos a decirlo así, o sea, siempre que necesiten alguna cosa, pues pueden acercarse al centro de salud.
aunque lo que te digo, no son casos aislados, o sea, que tú veas un caso así, sino que realmente es algo que se ve con mucha frecuencia y yo creo que es algo que incluso en otros países me imagino que también puede estar A ocurriendo. veces esas estadísticas no salen tan frecuente como uno quisiera, ¿no? Hay mucha estadística oculta porque no da tiempo para todo pues ahí casi daría para otro tema que es la parte de investigación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo Ujú, para que salga eso, que son estudios observacionales de describir poblaciones enteras, de decir, este porcentaje de población no está siendo atendido por estas barreras y estas ujú. dificultades, y que alguien retome el siguiente, que es, bueno, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros para romper esas barreras y salvar esos retos? Entonces, pues es un tema muy importante, muy interesante. Yo la verdad es que casi te animo a escribir más, Sí, claro. porque imagínate la cantidad de información que hay, que se puede, de la que nos podemos beneficiar todos. Pues es súper interesante y vemos la lucha a la que estás enfrentado día a día. ¿Cómo llevas lo del cansancio? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás No, haciendo? pues bueno, yo afortunadamente no soy un médico de urgencias que obviamente ellos tienen pues una actividad mucho más compleja y más extenuante. Yo soy un médico de consulta externa. Entonces, pues sí, hemos visto que hay un aumento en los números y en fin, y bueno, también estas situaciones que también te sobrecargan un poco más, pero creo que no se compara a lo que tiene que ver un médico de urgencias, ¿sí? O sea, el médico de urgencias realmente está ahí en la primera línea, ellos tienen que ver pues toda la tragedia de la Pues, es pandemia, en la primera línea de los crónicos, no creas, bueno, de es los crónicos, ¿sí? Pero importante. ellos ven, yo aunque veo los pacientes, por ejemplo, los pacientes respiratorios, puedo ver algunos. Realmente, como organizamos nuestro hospital, ¿sí? Es que los hospitales que tengan, perdón, los pacientes que tengan problemas respiratorios son atendidos en otro sitio, donde hay gente que es la que se encarga directamente del manejo de esos pacientes. Pero Por lo eso te hicieron digo, a partir de ahora porque para segregar un poco que hubiera pacientes exactamente, respiratorios con sospecha. sí, desde el principio, y esa fue una de las razones por las cuales, como te digo, el hospital en el que estamos trabajando fue una de sus razones de ser. Inicialmente nosotros manejábamos estos pacientes con enfermedades respiratorias. Era un proyecto que se logró tener una infraestructura, pero no estaba funcionando como hospital y la pandemia obligó a que ese hospital comenzara a ser un hospital, comenzara a recibir pacientes. Entonces, yo creo que ellos han tenido mucho más trabajo que el que yo he tenido, ¿sí? Y obviamente es una situación desgastante, sobre todo por el conflicto Claro. que representa ver que tus pacientes que ya tenías más o menos estables, que tú veías que estaban bien controladitos, pues con la pandemia todo se fue, todo terminó siendo un desastre, muchos de estos Todo ese, pacientes terminaron mal, toda ¿sí? la parte de prevención y de todo lo que se Ujú, promueve y se promulga con la medicina preventiva de estar ujú, vigilando, pues se va un poco al traste, ¿no? ujú. Porque ese seguimiento que se hace, bueno, y aquí de pronto, pues casi que uno dice, bueno, y hay que definir muy bien la población, pero es que el autocuidado, se da uno cuenta lo importante que es que el paciente sea Ujú, responsable de su enfermedad y de sus signos, no todo el mundo lo va a poder hacer, claramente, pero que no, esa dependencia que se hace de los centros de salud y de los hospitales debería irse disminuyendo y obviamente el papel de los médicos es fundamental en ese, no es que tú lo vayas a hacer ni que sea responsabilidad ahora los pacientes, chao, sino, pero realmente es algo que yo pienso que podemos, que debemos impulsar es la educación del paciente y el empowerment, ¿no? Que llaman el empoderamiento ujú. para que cuando haya estas crisis, eh, no se rompa todo ese trabajo que se ha hecho. Sí, y además incluso en una situación en la que estamos, el que tú tengas una población pues libre de problemas severos, por ejemplo, los pacientes crónicos con dislipidemias que se te complican, que terminan, porque eso nos pasó, una paciente que se infartó, pues obviamente cuando tú vas a intentar buscarle una unidad coronaria o una unidad de cuidados intensivos, pues no hay, ¿sí? Entonces es una paciente que no va a tener acceso pues a los recursos de salud que necesita.
Y lo mismo, tener pacientes en una situación tan compleja como los pacientes de COVID, pues congestionan mucho los servicios de salud y estos pacientes que se complican, que si hubiéramos podido de alguna forma controlarlos desde el principio, pues hubieran también contribuido a que no tuviéramos el caos tan terrible que vimos, por ejemplo, hace unos días que tuvieron que volver a cerrar la ciudad y todo eso, porque las UCI se nos llenaron, ¿sí? El hospital grande, el hospital de tercer nivel de la ciudad estaba a punto de colapsar, estaba en alerta roja, ya no tenían camas, el servicio de urgencias estaba prácticamente a punto de colapsar. Todo por eso, también porque muchos de estos pacientes que si hubiéramos podido de alguna forma garantizarles la continuidad en sus tratamientos, hubiéramos podido prevenir muchos de estos problemas. O sea, que eso queda como tarea para reflexionar y saber qué Ujú, podemos, cómo pueden cambiar. Esta información es interesante para no solo nosotros y a todo el mundo con quien vamos a compartir, sino también para los, obviamente para los que crean las políticas de ujú. estructuras y los que generan estos protocolos de actuación, para de pronto aprender de ahí y cambiar y decir, bueno, ahora si volviera a pasar, ¿qué haríamos distinto, no? ¿Y qué tenemos que hacer distinto? Así que bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante y ojalá podamos tenerte Ujú. más veces porque pues eres un ejemplo también para muchas personas, la iniciativa, los makers, ¿no? El movimiento de los Sí. makers me encanta, voy a averiguar más porque pues eso hay que impulsarlo, la creatividad, la Ujú. autosuficiencia y que las estructuras grandísimas a veces van muy lento y hay que tomar pequeñas aisladas actuaciones que juntas hacen una gran diferencia. Entonces, Ujú. muchas gracias por tu tiempo y espero Ya. verte otra vez en News from the Front, en Colombia. Vale, Y nada, que tengas un súper feliz día y lleno de buenas noticias vale. Muchísimas sobre gracias primero por la invitación, por tenerme en cuenta y por, pues, por esto, por podernos hablar y podernos, poder comunicar estas experiencias que creo que es algo muy importante para que podamos de alguna forma solucionar todos estos inconvenientes que la pandemia dejó al desnudo, ¿no? Y si no hablamos, si no lo conversamos, si no lo tenemos presente, pues no vamos a poder solucionar nada. no vamos a aprender de nadie, o sea que de Sí. las otras iniciativas que estamos haciendo también sabrás y así lo podemos compartir todo. Así que nos veremos pronto y a todos Bueno, muchas gracias por muchas estar ahí gracias. escuchando.